Bienvenidos una vez más, queridas hermanas y hermanos, a este ciclo de catequesis de adultos del Padre Alfonso Navarro. La semana pasada, en el video pasado, terminamos con el bloque número 2, que estuvo integrado por la Biblia en las manos, Dios me habla hoy, en la historia y el lenguaje humano y el método inductivo. Que con este último, queridos hermanos, aprendimos a leer, a interpretar y a transmitir la palabra de Dios. Con ese tema cerramos el ciclo 2. Pero antes de empezar con el ciclo número 3, queremos invitarlos a estudiar y aprender la Lectio Divina, que es la forma en la que vamos a orar con la palabra de Dios. Sabemos muy bien que todos ya tenemos mucho tiempo ejercitando esta forma de orar con la palabra, pero queremos apegarnos, hermanos, a lo que nos marca esta catequesis de adultos del Padre Alfonso Navarro para llevarlo de una manera ordenada y todos de la misma forma. Entonces los invitamos pues a que vean este video. Los invitamos pues, hermanos, a que antes de comenzar se unan a nosotros para pedirle a nuestro Padre que nos acompañe y sobre todo que nos permita encontrarlo en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Padre de la luz, danos sabiduría para poder encontrarte en esta lectura que hoy vamos a hacer. Envía sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos entender con nuestros oídos, pero sobre todo llevar tu palabra a nuestro corazón y hacer la vida. Escúchanos pues, Padre, en esta tarde y acompáñanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento estamos muy contentos porque en este video contamos con la presencia de nuestra hija, Claudia Paola Martínez Abud. Como haremos un ejercicio sobre la Lectio Divina, pues ella estará ayudándonos. Bueno, pues comencemos con la explicación sobre la Lectio Divina. La expresión Lectio Divina viene del latín y significa lectura de Dios o lectura divina. Y se trata de una manera de profundizar en las Escrituras, no tanto desde el estudio en sí, sino desde la oración, para poder llegar a tener un encuentro personal con Dios. Es estar frente a frente con Dios. Es una forma de entrar con diálogo con Él. Y Él nos va a hablar a través de su palabra y nosotros le responderemos. Debemos tener claro, antes de empezar a hacer la Lectio Divina, pues algunos principios fundamentales. Tenemos que saber que Dios verdaderamente nos habla a través de la Biblia y a través de cada pasaje de la Biblia. Y con esto debemos entender que debemos leer a través de toda la Biblia cada pasaje. Y debe de leerse en conjunto de toda la Biblia y no debemos de sacarlo de su contexto. La Lectio Divina supone que debemos de leerla con fe, la fe que nosotros tenemos puesta en Jesucristo, porque sabemos que está vivo en medio de nosotros. La lectura individual es imprescindible. La Lectio Divina se puede hacer tanto en solitario como en comunidad. Pero para poder hacerlo en comunidad, necesitamos haber leído primero nosotros individualmente la palabra de Dios. Debemos de buscar el crecimiento primero personal para después poderlo buscar de manera comunitaria. Y tener presente que cuando hacemos la Lectio Divina en comunidad, pues leerlo juntos va a enriquecernos a todos. La Lectio Divina, a pesar de que es un método, es mucho más que una simple técnica. Es un camino que nos lleva a encontrarnos con Jesús. El camino y la meta son Cristo mismo, y por Él vamos ascendiendo hasta Dios. La Lectio Divina puede ayudarte a saborear la oración, la palabra de Dios. En el Congreso Bíblico Internacional sobre el tema La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, realizada en Roma en el 2005, con más de 400 estudiosos de la Biblia,
el Papa Benedicto XVI exhortó de la siguiente manera: quisiera evocar y recomendar especialmente la antigua tradición de la Lectio Divina, la asidua lectura de la Sagrada Escritura acompañada de la oración. Realiza aquel íntimo coloquio en el que, leyendo, se escucha a Dios, que habla y rezando se le responde con un corazón abierto y confiado. ¿Cuándo se comenzó a hacer la Lectio Divina? Viene desde los primeros cristianos y era una práctica monástica. Fue un monje cartujo del siglo XII llamado Guigo quien describió este proceso con estas palabras. Él nos narra y se los voy a platicar. Dice que cierto día, durante el trabajo, al reflexionar sobre la actividad del espíritu humano, de repente se presentó ante él, en su mente, una escalera de 4 peldaños. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esa escalera por la cual los monjes suben hasta el cielo. Es cierto, se dijo él, que la escalera tiene pocos peldaños, pero es, de alguna manera, una escalera inmensa e increíble, que al tiempo que en su extremo inferior se apoya en la tierra, la parte superior penetra en las nubes e investiga los secretos del cielo. Por eso se presenta a estas lecturas como una escalera de 4 peldaños. En los últimos 50 años, la Lectio Divina ha recibido un nuevo impulso tras la publicación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Muy bien, aquí está la explicación de cómo nació la Lectio Divina, pero pues ahora vamos a empezar ya en lo práctico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder realizarla? Lo primero, antes de comenzar, y esto lo vimos en uno de los videos pasados, lo primero es buscar un momento de tranquilidad. Tienes que buscar un momento en el que tú sepas que no vas a ser interrumpido y buscar un lugar en el que puedas estar apartado de todos los demás, porque es un momento que vas a vivir entre tú y Dios. Ahora sí, cuando lo hayas hecho, pues estás listo para empezar a disfrutar de la Lectio Divina. Ahora te voy a recordar, como en el método inductivo, no te saltes los pasos. Recuerda, esto, aunque es aprender a orar con la palabra de Dios, es un método y no tenemos por qué saltarnos los pasos para hacerlo correctamente. Entonces, no te saltes ningún paso. Todo siempre será en primera persona. Es ¿qué me dice Dios a mí? ¿A qué me invita? Yo siento, yo veo, etc. Si el capítulo que vas a leer del texto de la Biblia es muy largo, puedes no leerlo completamente, sino escoger los versículos en los que en este momento vas a orar con ellos. Al contrario del método inductivo, que recordemos que se tiene que llevar en orden, la Lectio Divina sí puedes escoger qué texto vas a leer, qué pasaje quieres en este momento leer y orar con él. Y de igual manera puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. Al igual que con el método inductivo, antes de comenzar, siempre tienes que invocar al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, Él es el que nos ilumina y abre nuestra mente y nuestro corazón y nos da la comprensión de la palabra y sobre todo nos va a llevar a que podamos responderle a Dios con nuestra propia vida. Muy bien, empecemos con los pasos. El primer paso es la lectura. ¿Cómo debemos hacer la lectura? La lectura se debe de hacer despacio. Debe de ser una lectura tranquila, con recogimiento. Y aquí vamos a buscar lo que nos dice el texto. Descubrir el sentido literal de lo que dice el pasaje independientemente de nosotros. Aquí la recomendación es que la lectura que tú hagas la puedas hacer en varias versiones. Si, por ejemplo, tienes la Biblia latinoamericana y la Biblia de América o la Biblia de Jerusalén, puedes hacerlo en 2 o en 3 Biblias. Esto es para ver las diferentes traducciones y poder entenderlo de la manera más correcta. Pero recuerda, hay que leer muy despacio. ¿Cuántas veces tienes que leer
hacer la lectura del pasaje, solo tú lo sabrás. Puede ser una, pueden ser dos o pueden ser más. Aquí lo importante es que tú al leerla la entiendas de manera correcta. Después, tenemos que partir siempre del texto. Todo texto escrito es un texto vivo y su autor ha tenido una intención al escribirlo. Y aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Trata de recibir todo lo que contiene. En la primera lectura tú no escribirás nada, ni harás ninguna anotación. Cuando vayas a hacer la segunda o la tercera lectura, aquí puedes volver a hacer uso de tu pluma y de tu cuaderno para ir buscando las palabras clave, las palabras que a ti más te llamen la atención. Pueden ser personajes, pueden ser sus actitudes, puedes escribir lugares, nombres propios que aparezcan en la lectura, el tiempo que transcurre, las escenas que vas viendo, los verbos que son muy importantes, frases. Recuerda poder distinguir qué es lo que estás leyendo. ¿Es un relato o es un poema? ¿Es una enseñanza? ¿Qué nos dice esto sobre Dios? ¿Nos habla del mundo de entonces o de la historia o de las personas? Se trata de conocer lo que dice este pasaje bíblico, no de lo que yo pienso o de lo que yo creo que debe de decir o lo que me han comentado, sino contestar la pregunta: ¿qué dice el texto en su contexto? Podemos ver también si es un poema, si es un relato, si es una enseñanza. Ahora sí, ya lo hiciste. Vamos a desmenuzar el texto en sí. Usa tu cuaderno y tu pluma y apunta todas estas palabras que te acabo de decir. Todo lo que a ti te parezca más importante sobre la lectura. La lección divina depende de este primer paso. Por eso debemos de hacer una lectura escucha de un modo orante y tranquilo. Recuerda, tú escogiste el momento en que nadie te va a interrumpir. Al terminar de hacer la lectura y de haber escrito las palabras importantes o las frases, pasamos al siguiente peldaño en la escalera, que es la meditación. No en el uso moderno de la palabra, sino de la tradición. Es una repetición de lo que tú acabas de leer. Es una rumia de la palabra de Dios. Hay que masticar la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a ver en el pasaje, ahora sí, implicándonos a nosotros en ella y haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto de Él, o sea, de Jesús, de Dios o de mí? Y puede ser solamente de una palabra de las que escribiste, o pudiera ser de alguna frase, o a lo mejor pudiera ser que tú te viste reflejado en alguno de los personajes que acabas de descubrir en la lectura. Medita con toda la tranquilidad lo que el texto te está diciendo. Es muy importante saber que no estás interpretando la Biblia. Para eso tenemos el método inductivo. ¿La meditación en qué nos va a ayudar? Pues a descubrir el sentido que el Espíritu Santo te quiere comunicar hoy a ti. Y por eso lo fundamental es comprender cuál es el mensaje que este pasaje tiene para mí. Este proceso debe de ser lento, permitiendo al Espíritu Santo que verdaderamente se presente ante ti con su palabra y que penetre al corazón y que realice la transformación que tu corazón necesita. Es aquí donde podemos empezar a establecer ese diálogo de nosotros con Dios, lo que Dios nos quiere decir y lo que nosotros vamos a hacer vida en nuestro corazón. Pueden servirte ciertas preguntas para que encuentres diferencias o parecidos entre lo que estás leyendo y tu propia vida. Por ejemplo, ¿qué cambio debiera hacer yo en mi vida en este momento que tengo frente a mí la palabra de Dios? ¿Qué debería de crecer en mí? Estas son solamente algunas preguntas que te pueden ayudar en la meditación. Después que tú ya hayas meditado, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? No importa. El Espíritu Santo te guiará
y te dirá cuándo es el momento de subir al siguiente peldaño, que es la oración. Ahora sí, vas a responderle al Señor sobre lo que te dijo o te pidió en la meditación que acabas de hacer. Tu actitud debe de ser la de la Virgen María. Recordemos, ella conservaba en su corazón todas las cosas que pasaban y las meditaba en su corazón. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener en la oración. Además, al darte cuenta de que la palabra de Dios te dice, llega el momento, ahora sí, provocada por el Espíritu Santo, para admirarnos y agradecerle a Dios lo que acaba de realizar en nosotros por medio de su palabra. Y aquí la pregunta que en este momento nos motivaría en la oración es, ¿qué me inspira el Espíritu Santo decirle en este momento a Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos ha dejado en nuestro corazón? Y aquí precisamente entran en juego nuestro corazón y nuestros sentimientos. Y hay que responderle a Dios movidos por el Espíritu Santo. Dirígete a Dios con una oración sincera, que nazca de tu corazón, en la que puedes expresarle gracias por la palabra que te acaba de revelar. Puedes suplicar, puedes alabar, puedes hacer una acción de gracias. Aquí lo importante es que tú tengas esa conversación en la oración a través de la palabra que has meditado, no sobre otra cosa. Olvídate aquí en este momento de tu situación, de lo que estás viviendo, de lo que tú quisieras. Ahorita estamos solamente orando con la palabra que acabamos de meditar. Subimos otro peldaño que es la contemplación de la palabra. Y esto no es una técnica, es un don del Espíritu que brota de la lección bien hecha. Aquí tú eres pasivo, tú no tienes nada que hacer. Aquí debes de cerrar tu Biblia, cierra tu cuaderno, cierra tus ojos y no hables. Descubre con el corazón lo que Dios mismo te quiere decir y siéntelo en tu corazón. Yo lo miro y Él me mira. Puedes descansar en Él, acógete a su amor en silencio, acoge su reino y puedes descubrir que todo es un don y es gratuito para ti. Y ahora sí, después de la oración, pues actúa. La palabra de Dios siempre debe de movernos a actuar, a llevar la palabra de Dios a los demás. Y no solamente en una predicación, no solamente en mostrarles a nuestros hermanos con nuestras palabras lo que Dios les quiere decir. Debe de ser sobre todo en tu persona, en tu testimonio. Muchas veces un buen testimonio se da no de palabra, sino en acción. ¿A qué te está moviendo el Espíritu Santo para que trabajes en construir el reino de Dios? Esas palabras que tú acabas de meditar y que acabas de dar gracias a Dios porque la puso en tu corazón, ¿qué te va a llevar a hacer por tus hermanos? Eso es lo que nosotros debemos de hacer con la acción, haciendo un compromiso que brote desde ese encuentro que acabas de tener con el Señor. Su palabra tiene que ponerse en movimiento. Podemos encontrarnos cara a cara con Jesús. Es una probadita del cielo, es una probada del paraíso perdido, pero no podemos quedarnos solamente en la hermosura y en la alegría que siente mi corazón por ese encuentro, sino que tiene que motivarme y llevarme a actuar por el bien de mis hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si ya transformó tu corazón con la palabra, ahora tiene que llevarte y motivarte a hacer un trabajo que ayude a tus hermanos a tener ese encuentro personal con Dios, a que ellos puedan sentir la alegría que tú sientes al tener ese encuentro con Dios mismo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el ejercicio de la Lección Divina. Y para esto vamos a leer la siguiente lectura tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y como nos marca la Lección Divina, vamos a hacer la lectura tomada de dos versiones diferentes de la Biblia. La primera la haré yo y es de la Biblia de América.
Primer signo, una boda en Caná. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le respondió: «Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado». La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: «Llenen los cántaros de agua», y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora». Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos cuantos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora yo voy a leer la misma lectura de esta versión de la Biblia Católica para Jóvenes. 3 días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Como ya vimos, leímos el texto del Evangelio de San Juan, de las bodas de Caná, en 2 versiones diferentes. Así lo veíamos en el método inductivo. La escritura no contradice la escritura. Vemos 2 versiones diferentes, con 2 traducciones diferentes, pero el sentido de la palabra es la misma. Entonces ahora que ya leímos y que ya tratamos de entender lo que dice el texto, solamente literalmente lo que dice el texto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sobre la lectura que acabamos de leer, vamos a ver y a resaltar palabras que nos sean importantes, frases, personajes, verbos, etc. Pero antes de hacer esto, vamos a compartir entre nosotros, que estamos en una pequeña comunidad, y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera correcta? Puede ser un resumen de lo que acabamos de leer. Y para los coordinadores de las pequeñas comunidades, para evitar que las ovejas se salgan del texto
y empiezan a hablar o a interpretar, a querer interpretar la palabra de Dios, si no pueden hacerlo haciendo un resumen de lo que dice el texto, pueden ayudarse, habiendo hecho su lectura previa, llevar unas preguntas con respecto al texto para que nadie se salga de él. Entonces ahora haremos lo siguiente. ¿Qué nos dijo el texto? Pues el texto me dice a mí que se celebraban unas bodas en Caná, que la madre de Jesús fue invitada, que también estaba ahí Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino. La madre de Jesús le pide a Jesús que ayude a los novios. Jesús les da la orden a los sirvientes que llenen unas jarras de agua, y después de ahí hace que el maestro de ceremonias lo lleve al novio y se lo presente. Después de esto se dan cuenta que es el mejor vino que hay servido en esa boda, y ese fue el primer milagro de Jesús. Y al final concluye que Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos bajaron a Cafarnaún y permanecieron ahí pocos días. Para mí, la lectura se trata de las bodas en Caná. La madre de Jesús estaba invitada, Jesús y sus discípulos también. María le dijo a Jesús que en la fiesta se les acabó el vino, pero Jesús le dijo pues que no ha llegado su hora. María le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les dijera, y Jesús obedeció a su mamá y le pidió a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua, y él lo convirtió en vino. Se le llevó al encargado de la fiesta y él había dicho que es el mejor vino de la fiesta, que mandaran a hablar al novio, y le dijo que en las bodas se sirve primero el vino de mayor calidad, y ya cuando todos han bebido bien, se sirve el de menor calidad al final. Pero que él había hecho lo contrario, que él había dado el mejor vino hasta el final. Aquí podemos ver lo que cada uno de nosotros comprendimos sobre la lectura. Recordemos que no estamos haciendo una interpretación, estamos diciendo lo que dice el texto en sí. Si fueran muchos integrantes en la pequeña comunidad, pues no se hará preguntando esto a todos los integrantes, sino solamente unos 3 o 4. Con su participación todos podemos aprender. Si es una pequeña comunidad en los que son pocos integrantes, pues todos podemos participar. Un ejemplo de las preguntas que el coordinador de la pequeña comunidad puede hacer para centrar a sus ovejitas sobre el texto podrían ser las siguientes. Hablando sobre la misma lectura que acabamos de leer, es dónde se celebra la boda, quiénes estaban presentes, qué imprevisto sucedió, qué hace María frente a la problemática que está sucediendo en la boda, qué le responde Jesús, qué le pide María a los sirvientes, cuáles son las indicaciones de Jesús, qué comentario hace el mayordomo. Con esto ayudamos a nuestras ovejas a que no se salgan del texto, que simplemente lo revisen y lo comenten. Ahora sí, ya que descubrimos qué es lo que dice el texto en sí, vamos a escribir palabras importantes, frases importantes. Descubramos personajes. Podemos o nos puede ayudar el meternos a la propia lectura. Imagínate que tú estás en las bodas de Caná. Tú eres un espectador en las bodas de Caná y estás viendo lo que está sucediendo en ese momento. Esto te llevará a que el siguiente paso, que es la meditación, sea todavía mucho más provechosa. Nosotros hicimos la lección divina antes de comenzar, entonces ya tenemos escritas nuestras palabras y nuestras frases y queremos comentarlas con ustedes y entre nosotros mismos para que sea de mucho provecho. Algunas de las palabras que escribí fueron primero los personajes que aquí se vieron. Y yo escribí pues que como personajes está María, Jesús, sus discípulos,
los sirvientes, el encargado y el novio. Como palabras puse la palabra boda, vino, agua y los 6 cántaros. También escribí algunas frases, pero me gustaría que lo comentaran entre Carlos y Claudia Paola para que podamos tener más enriquecimiento en la pequeña comunidad. Yo resalté los lugares, personajes y frases. El lugar pues es en boda de Caná de Galilea. Los personajes pues son los mismos: María, Jesús, los discípulos, los sirvientes, el encargado de la fiesta y el novio. Las frases que yo recalqué fueron: no tienen vino, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Hagan todo lo que les digan. Llenen de agua estas tinajas. Agua cambiada en vino. Bien, pues yo tengo que comentar que la palabra que yo leí es de la versión de la Biblia de Jerusalén. Y para mí las palabras importantes son la madre de Jesús, Jesús, sus discípulos y el maestresala, que es el encargado de la fiesta. Las palabras que para mí son importantes es celebraba, quedarse sin vino, tinajas para la purificación, las llenaron hasta arriba, el agua convertida en vino. Has reservado el vino bueno hasta ahora. Comienzo de los signos. Manifestó su gloria. Creyeron en él sus discípulos. Y por último, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estas son las frases que para mí son importantes. Aquí ya tuvimos el intercambio de las palabras, los lugares, las frases que cada uno de nosotros encontró. Como ustedes pueden darse cuenta, tal vez o muy seguramente tendremos muchas coincidencias en cuanto a las frases o las palabras, pero eso no importa, porque recordemos que aquí la palabra no nos va a hablar a todos, sino que nos va a hablar hoy y a mí, en este momento. Y eso es muy importante recalcarlo. No debemos olvidar nunca que la lección divina siempre debe de ser para mí, en lo personal. Así que aunque coincidamos en algunas palabras o en algunas frases, debemos de buscar y de meternos en nuestro propio corazón y ver el Espíritu Santo, que es lo que nos va a decir a cada uno de nosotros. Ahora sí, ya que hemos hecho este paso, ya que hemos resaltado las frases importantes o las palabras importantes, podemos pasar al siguiente paso. ¿Qué duración debe de tener la primera parte, que es la lectura o el primer peldaño? No importa. Tú sabrás el tiempo que le dedicas para que tú puedas comprender en su totalidad todo el texto que acabas de leer. Muy bien, ya que lo hicimos, que lo pudiste haber hecho tú personalmente o como nosotros en una pequeña comunidad, vamos a pasar al siguiente paso, que es la meditación. ¿Qué vamos a hacer en este paso de la meditación? Vamos a centrarnos ya no en el texto completo, sino solamente puede ser en un personaje, en una palabra o en una frase de las que tú ya escribiste, de las que tú ya resaltaste. Vas a meditar sobre todo lo que tú acabas de escribir y vas a buscar aquella palabra, aquella frase o aquel personaje que tú sientas en tu corazón que el Espíritu Santo te está diciendo que esa es la más importante para ti en este momento, para tu vida. Recordemos que el Espíritu Santo va a venir a nuestro corazón, va a calar. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando tenemos una gotita de agua que va cayendo en una piedra. Tú puedes decir, pues esa gotita de agua no va a hacer nada en la piedra. Pero cuando esa gota es constante, puede llegar hasta perforar la piedra.
puede llegar a cambiar la forma de la piedra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros meditamos sobre las palabras o las frases o el personaje que Él nos está dictando, va a llevar a que nuestro corazón cambie, que se transforme, porque es lo que el Espíritu Santo te quiere decir en este día en particular, dependiendo de las circunstancias que tú estés viviendo. Muy bien, entonces vamos a meditar cada uno de nosotros sobre las palabras o las frases que ya hemos escrito. Como les repito, nosotros habíamos hecho este ejercicio antes por el tiempo del video, pero vamos a compartirlo con ustedes como si estuviéramos en una pequeña comunidad. También aquí podemos ayudarnos con la siguiente pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿De Él, de Jesús o de mí? Aquí la pregunta ya cambió. Recordemos que en la primera parte o el primer peldaño, que es la lectura, es ¿qué me dice el texto? Ahora es ¿qué me dice a mí? Exclusivamente a mí. Entonces vamos a empezar con la meditación. ¿Qué te dice a ti el texto? Mira, de las palabras que para mí fueron significativas, lo que más a mí me llegó al corazón es que las vasijas las llenaron hasta arriba. Y después la otra parte es que le dice el mayordomo o el maestresala, le dice al novio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Para mí la palabra, a mí en lo personal me está diciendo en mi corazón que mis tinajas están vacías por todo lo que me rodea, por todos los problemas que hay a mi alrededor, pero que el Señor me va a llenar hasta arriba con el vino mejor. Mi fe, si en algún momento estuvo falta de la palabra de Dios, que es la Biblia, mi tinaja estaba vacía, pero ahora con estos ejercicios el Señor está llenando mi tinaja hasta arriba con el vino mejor y lo está dejando hasta el final, que es cuando yo estoy aprendiendo a amar y a conocer y a seguir estudiando la palabra de Dios. Bueno, lo que a mí me dice está en estas 3 frases, que fue, no tienen vino. Para mí eso quiere decir, ya no hay felicidad, se me acabó la felicidad. Llena de agua esas tinajas. Para mí eso es como que Jesús a mí me está diciendo, llena tus tinajas de buenas acciones, haz las cosas bien. Agua cambiada en vino. Cuando las tinajas estén llenas de mis buenas acciones, de mis buenas obras, Él me va a recompensar con el mejor vino. Él va a cambiar todo eso por un buen vino, que va a ser la mejor felicidad. Muchas gracias. Yo la palabra o la frase que recalqué fue que la madre de Jesús estaba invitada. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que yo debo invitar a María siempre a mi vida, que nunca puedo dejarla fuera de ella. Es una invitación que el Espíritu Santo, y lo siento muy dentro de mi corazón, el llamado a saber que María siempre debe estar presente en todos los momentos de mi vida. Pueden ser momentos de felicidad o no, pero ella siempre debe estar presente. Muy bien, como se pudieron dar cuenta, tal vez algunas de las frases que habíamos resaltado son importantes para la mayoría de nosotros, pero el Señor nos va a hablar de una manera diferente a cada uno. Esto es lo hermoso de la Lección Divina, que a pesar de que una palabra pueda ser la misma para todos, el mensaje o lo que el Espíritu Santo quiere decirnos es muy diferente. No es que sea una interpretación diferente, simplemente que el Espíritu Santo dicta a nuestro corazón el mensaje que nosotros necesitamos en ese preciso momento. Ya realizado esto, es muy importante subir al otro peldaño, que es la oración. Al igual que en el primer peldaño dijimos que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la lectura
y el desmenuzar la palabra de Dios, la meditación tampoco tiene un tiempo. La meditación puede ser tan corta o tan larga como tú quieras o como tú lo necesites. Habrá ocasiones que una misma lectura leída varias veces, el Espíritu Santo te hable de una manera diferente. Cuando te topes con una lectura que es muy larga, lo que puedes hacer es dividirla por versículos y no leerla completamente. Y a veces el Espíritu Santo te lleva a ni siquiera poder terminar la meditación de la lectura completa, sino simplemente de algunos versículos. Eso será suficiente para meditarlo y para que el Espíritu Santo cale hondo en tu corazón. Eso no quiere decir que la vas a dejar incompleta, sino que después la retomarás en el versículo que le sigue. Ahora sí, al subir el siguiente peldaño llegamos a la oración. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con nuestro Señor, vamos a darle las gracias, vamos a pedirle que esa palabra que Él nos ha mostrado en este día, en la lectura, pues la lleve a hacerse vida a nuestro corazón. Y podemos hacer, como ya lo dijimos anteriormente, en acción de gracias, en petición, en alabanza, en lo que tu corazón te dicte en ese momento. Entonces, pues vamos a pedirle en este momento a nuestro Señor, siguiendo el siguiente peldaño, vamos a hacer la oración que nos marca la lección divina. ¿De qué va a ser tu oración? ¿Del texto completo? No, solamente de lo que acabas de meditar, de lo que Jesús te acaba de hablar en tu corazón. En mi caso es invita a mi Madre María a tu vida, y sobre eso va a ser mi oración. Señor, yo te pido que me des el don de amar a tu Madre enormemente, que siempre tenga la necesidad de invitarla a vivir en mi corazón, de invitarla a vivir en mi hogar, junto a los míos, y que yo sepa que puedo recurrir a ella en mis momentos más difíciles y saber que ella siempre va a estar presente para interceder por mí ante ti. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque ahora que te conozco, soy capaz de darme cuenta, a partir de tus palabras, que no estoy haciendo lo correcto. Comenzaré a llenar mis tinajas de buenas obras, tomada de tu mano, para que al final llenes mis tinajas con el mejor de los vinos, y comenzaré a ser feliz. Gracias por siempre mostrarme, a partir de tu palabra, las formas en las que puedo ser feliz. Amén. Amén. Gracias, Padre misericordioso, porque siempre estás a mi alrededor, procurándome lo que yo necesito. Gracias, Señor, porque cuando mis tinajas están vacías por el trajín diario, por los problemas de la vida, tú siempre estás dispuesto a llenarlas hasta arriba, hasta el borde, rebosantes, con lo que es tu palabra, Señor, tu palabra viva que nos das a diario. Y gracias porque esa palabra tuya llega a mí como si fuera el mejor vino, el vino que se sirve para los mejores. Gracias, Señor, porque me sigues considerando y me sigues amando con amor infinito. Amén. Amén. Ahora subimos al siguiente peldaño, que es la contemplación. Después de la oración llega un momento en el que tenemos que hacer silencio. Silencio interior, silencio de nuestras palabras y también de nuestros pensamientos. Solamente contemplar cara a cara a nuestro Dios. A veces sentimos que Dios no contesta a nuestras súplicas, pero ¿no será acaso que no hacemos el silencio necesario para que Él pueda contestarnos? Pues la lección divina nos da esta oportunidad, el encontrarnos cara a cara con Él y esperar la respuesta de Dios hacia nuestras peticiones. Sabemos que por el tiempo, pues no podemos hacer en este momento la contemplación como debería de hacerse, pero sí guardaremos un momento de silencio. Ahora, después de la contemplación, viene la acción.
No podemos quedarnos solamente con ese momento hermoso de estar frente a frente con Dios. Toda palabra nos debe de llevar a la acción, a llevar a nuestros hermanos lo que nosotros acabamos de recibir. Como lo dice la palabra, pues ya Jesús llenó las tinajas, ya estamos rebosantes, ahora hay que llevarlo a nuestros hermanos. Y aquí con esto también podemos responder a la siguiente pregunta. ¿A qué nos compromete esto que hemos realizado con la Lección Divina? ¿A ti a qué te compromete? Bueno, pues mi compromiso con el Señor a través de su palabra es seguirme interesando en las Sagradas Escrituras, seguirlas estudiando, leyendo, meditando, orando con ellas para tener la luz, para tener también las bases y llevarla también a todos mis hermanos que están ansiosos y que están necesitados, aparte, de conocer la palabra de Dios y tenerla en sus manos. Y a ti, Claudia Paola, ¿a qué te compromete la palabra que hemos meditado? Bueno, pues a mí lo que me compromete es empezar a ser mejor persona, el dejar de ser tan egoísta y empezar a ver por los demás, empezar a hacer buenas acciones, buenas obras y de llevar mi felicidad a los demás y con lo poco que yo tenga tratar de ayudarlos y hacerlos sentir mejor. Esto me compromete a mí con la lectura que hoy hicimos y con esta contemplación que hoy realicé, a tener siempre presente a María en todo lo que yo haga y también llevar a María a nuestros hermanos, que sepan que pueden contar con ella en cada momento, que aprendan que María nos lleva a su Hijo Jesús, que en María podemos encontrar refugio y que podemos encontrar en ella a una madre que siempre estará pendiente de todas nuestras necesidades y que a partir de ella podemos hacerle llegar a Jesús nuestras oraciones y nuestras necesidades. Bueno, pues con esto acabamos de terminar con todos sus peldaños o con todos sus escalones lo que es la Lección Divina. Ojalá todos podamos hacerlo en nuestros hogares y ojalá cuando regresemos a la normalidad de nuestras pequeñas comunidades podamos hacerlo de manera en que nos lleve al compromiso y que podamos realizar la Lección Divina en todos sus pasos sin saltarnos nada y hacerlo sí de manera correcta. ¿Por qué? Porque es una riqueza que tenemos en nuestra iglesia. Poder encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y poder hacer esa oración que tanto necesitamos y sobre todo que es basada en la palabra de Dios. Terminamos pues con el tema de este día. Queremos agradecerte, Claudia Paola, que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado. Sabemos que el Espíritu Santo y la Virgen están siempre contigo. Te damos gracias porque nos has ayudado mucho. Y pues también queremos despedirnos de todos ustedes por esta ocasión y los invitamos a ponernos en presencia de nuestro Señor para alabarlo y darle gracias por este tiempo. Padre misericordioso y eterno, te damos gracias porque cada vez te muestras más amoroso con nosotros, nos permites conocer más de ti y nos muestras más tu luz. Queremos, Señor, alabarte con las palabras que tú nos dijiste que dijéramos siempre en tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes,
Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues nada más nos resta recordarle que se suscriban a nuestro canal, le den like, lo compartan y sobre todo que en sus comentarios nos compartan el mensaje que les ha dejado a ustedes esta noche la palabra del Señor. Nos daría mucho gusto saber que el Señor hace frutos en sus corazones también. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.